Este video pretende hacer un acercamiento somero a la historia general de América, desde su población, algunos de los apartados de la colonización y conquista europea, proceso de independencia y algunos hechos relevantes a lo largo de la historia del siglo XX y principios del siglo XXI que estamos viviendo. Sin embargo, no vamos a entrar en profundidad en ninguna de esas temáticas. En la descripción de este video estará ampliada en material videográfico documental toda la información que aquí se presenta, de manera que las personas que estén interesadas puedan visitar otras fuentes y ampliar los procesos que aquí solamente vamos a enunciar. Sin más, espero que disfruten el proceso de recopilación de momentos históricos que se ha hecho en este video. Muchas gracias. La historia americana no coincide necesariamente con los periodos históricos utilizados por los historiadores para nombrar la historia de África, Eurasia y Oceanía. Los seres humanos probablemente ingresaron al continente por el estrecho de Bering. Sin embargo, hay muchas otras teorías y lo poblaron en toda su extensión. Durante varios milenios, los pueblos originarios de América evolucionaron de manera independiente y sin contacto alguno con el resto de las culturas humanas, creando civilizaciones, tecnologías, idiomas y estructuras políticas, económicas, culturales, religiosas y artísticas completamente originales. A partir de 1492, América fue incorporada al resto del mundo como un anexo colonial de Europa, que constituyó en el continente varias sociedades esclavistas que modificaron radicalmente la composición étnica de la población, en un proceso paralelo a la catástrofe demográfica que eliminó a una gran parte de su población originaria. A comienzos del siglo XIX comenzó el proceso de descolonización y creación de Estados-naciones americanos actuales, ninguno de los cuales surgió como continuidad de los pueblos originarios, situación que no presenta ningún paralelo con los demás continentes. Debido a su originalidad, las periodizaciones históricas usadas en Europa no se corresponden con la historia del ser humano en América, razón por la cual la historiografía y la antropología americanas crearon periodizaciones adecuadas a la realidad americana. En este video partiremos de la propuesta de Gordon Wiley y Philip Phillips, que es la que mayor consenso ha alcanzado de la comunidad científica y divide la historia americana en los siguientes periodos: paleoamericano, periodo arcaico, periodo formativo, periodo clásico, periodo postclásico, colonización europea en la era moderna, independencia y constitución de las naciones estadoamericanas y la actualidad. La prehistoria de América es el periodo del tiempo que comprende el poblamiento del continente hasta la formación de las grandes civilizaciones americanas. Se trata de un tiempo de sumo interés e investigación, dado que el continente americano fue la única porción de tierra del planeta que tuvo un desarrollo humano aislado hasta el encuentro directo con las culturas de Europa, África y el resto del mundo. Ello no significa que no hubo de una u otra forma una integración mínima o significativa con el resto, pero los pueblos americanos no participaron de los acontecimientos históricos y logros que unieron a los demás continentes hasta 1492. La prehistoria de América es objeto de permanente estudio dadas muchas preguntas que permanecen sin respuestas contundentes, como la teoría del poblamiento y la historia y el desarrollo de muchos pueblos americanos aborígenes, la fascinación por la América prehistórica y precolombina estimulan no pocas veces la imaginación, los mitos y las suposiciones. Ciertos o no, ellos representan un reto para la ciencia en un continente aún por descubrir. La prehistoria americana, la cultura Clovis, de hace 13.500 años aproximadamente, es la que más restos arqueológicos deja y la que permite darse una idea de la intensa actividad de los pueblos de cazadores y recolectores que formaron el continente. El periodo formativo. Durante el período arcaico, 8.000 años antes de Cristo a 1.500 años antes de Cristo,
el hombre americano descubrió la agricultura a la par de otros pueblos en otros continentes. Ella tendría como consecuencia la sedentarización, la creación de sociedades más complejas y la construcción de ciudades. Cara al Supe, situada en el actual Perú, corresponde a ese periodo de datación del 2627 a.C., es decir, casi a la par de las ciudades mesopotámicas, egipcias, indias y chinas. Ese era el preludio que marcaba el fin de la prehistoria de América y que daría origen a la cultura olmeca hacia 1500 a.C., la primera gran civilización del continente, cuyo esplendor iría hasta el 900, cuando San Lorenzo, su principal centro ceremonial, fue saqueado. La cultura olmeca se sitúa entonces en el llamado periodo formativo de América, también periodo preclásico o periodo agrícola, y se desarrolló en Mesoamérica. 3 fueron los centros principales de estas primeras civilizaciones: San Lorenzo, datado de 1500 a.C., 3 Zapotes y La Venta, el más grande centro urbano que podía albergar hasta 18.000 habitantes. En América del Sur, los grandes protagonistas serían el pueblo de la cultura chavín, que llegaría a dominar extensos territorios y a construir importantes centros urbanos en torno a santuarios dedicados al dios jaguar. Por su parte, en la actual Colombia, florecían las llamadas culturas San Agustín y Calima. Otras culturas reseñables son las de los Anasazi y sus similares en Arizona, así como los constructores de montículos en Norteamérica. El desarrollo de estas culturas en el continente fue en general aislado las unas de las otras, pero la complejidad de sus creaciones denota ya una gran madurez que prepararía el periodo clásico. Encontramos con el periodo clásico el auge de las civilizaciones americanas, el surgimiento de la cultura maya en 292 y sus ciudades-estado, especialmente Tikal, Palenque y Copán, marcan el inicio histórico del clásico, que se cierra con el saqueo de la ciudad olmeca de San Lorenzo y el abandono de los mayas de la parte central de México y Centroamérica para ubicarse en la península de Yucatán en 900. Mesoamérica posee entonces dos culturas, olmecas y mayas. Se desarrolla el comercio, el urbanismo, la administración, la religión, la guerra, la astronomía, la matemática, la escritura y la política. Entre los grandes legados de la humanidad de este periodo quedan el calendario maya, el más preciso jamás inventado, y la escritura maya. Las grandes civilizaciones en el periodo posclásico, alto clásico o precolombino, comprenden la formación de los pueblos en América tal como fueron encontrados por los españoles en 1492. Para muchos observadores, en realidad la distinción clásico o posclásico no reviste una gran distinción. Hacerla implicaría decir que las culturas precolombinas del posclásico eran inferiores a las del clásico, y no hay pruebas de ello. Por otra parte, las actividades, especialmente la cultural en Mesoamérica, habían dado un vuelco. Los pueblos americanos desarrollaron culturas autónomas originales hasta el punto de introducir dos revoluciones neolíticas separadas en Mesoamérica y los Andes suramericanos, que dieron origen a docenas de civilizaciones agrocerámicas. Entre ellas se encuentran Huasis América, Anasazi, cultura mogollón, y Jonocón, cultura mogollón, y Jojocam, cultura olmeca, Teotihuacán, cultura maya, Monte Albán, reino tolteca, imperio azteca. Sudamérica, cultura chavín, cultura moche, nazca, huari, chachapoyas, chipcha, quimbaya, chimú, tiwanaku huari, incaico. Las civilizaciones agroalfareras americanas desarrollaron sistemas originales de organización social basados fundamentalmente en el cultivo de maíz y complejas técnicas de gestión
de los ecosistemas, así como la cría de algunos animales domésticos, muy pocos, como en el caso del pavo en América del Norte y el acure o llama en las cordilleras de los Andes. Los cultivos más importantes en el caso de Mesoamérica fueron el maíz, las alubias, la auyama o calabaza en Sudamérica, y el papel predominante del maíz era completamente complementado por el de los tubérculos. El papel predominante del maíz era complementado por el de los tubérculos. Papa en las tierras altas de los Andes, batata en una menor altitud y raíces como la yuca. Las civilizaciones andinas desarrollaron también una depurada tecnología textil que permitiría tejidos hasta 500 hilos por pulgada, estructurados en capas sucesivas. Otros cultivos desarrollados por las civilizaciones americanas fueron el algodón, el tomate, el chocolate, la vainilla, el pimiento. El imperio incaico fue el de mayor extensión en América precolombina. Surgió a fines del siglo XII y llegó a abarcar desde el actual Ecuador y el sur de Colombia, pasado los Andes y el altiplano de Perú y Bolivia, hasta Chile y el norte de Argentina. Dichos territorios fueron la cuna de diversas culturas preincaicas que fueron conquistadas y anexadas al territorio imperial. El imperio azteca. Los aztecas, nombre comúnmente usado para referirse a los mexicas, constituyeron un pueblo dominante en el área del norte de Mesoamérica durante el periodo posclásico tardío, entre 1320 a 1521. En 1325 fundaron su ciudad Tenochtitlán, actual Ciudad de México. Ya asentados en su ciudad, los mexicas estuvieron por varias décadas bajo el dominio del poderoso señor de Azcapotzalco. Ya asentados en su ciudad, los mexicas estuvieron por varias décadas bajo el dominio del poderoso señorío de Azcapotzalco, al que sirvieron como soldados a sueldo. Hacia 1430, los mexicas habían asimilado la cultura de los pueblos avanzados del valle y se habían convertido en una eficiente y adelantada civilización militar. Atacaron y derrotaron entonces a Azcapotzalco y se transformaron en uno de los señoríos más fuertes de la región. Iniciaron así una hazaña guerrera que en solo 70 años les haría dueños del mayor imperio que había existido en Mesoamérica. Colonización por Europa. Los vikingos fueron los primeros europeos en llegar a América, al que llamaron Vival, estableciendo al menos un poblado en la isla de Terranova, Canadá. En Lancelot hay teorías sobre muchos descubrimientos anteriores y posteriores a la costa este o de la oeste para los chinos, pero ninguno de estos ha sido probado con evidencia firme. La llegada de los europeos causó la entrada a América de una serie de peligrosas enfermedades, viruela, tifus, fiebre amarilla, entre otras, para las cuales los pueblos originarios no tenían defensas biológicas adecuadas. El investigador estadounidense H.F. Dobbins ha calculado que un 95% de la población total de América murió en los primeros 130 años después de la llegada de Colón. Por su parte, Cook y Borak de la Universidad de Berkeley establecieron luego de décadas de investigación que la población de México disminuyó de 25.2 millones en 1518 a 700,000 personas en 1623, menos del 3% de la población original. En 1492, España y Portugal juntas no superaban los 10 millones de personas. No, qué huevo. Cook y Borak, de la Universidad de Berkeley, establecieron luego de décadas de investigación que la población en México disminuyó de 25.2 millones en 1518 a 700,000 personas en 1623, menos
del 3% de la población original. En 1492, España y Portugal juntas no superaban los 10 millones de personas. No cabe duda alguna que el colapso demográfico de la población original de América fue la causa esencial de la derrota militar de muchas de las civilizaciones conquistadas por los europeos, como México, y algo similar sucedió con el Imperio Incaico, derrotado por las huestes de Francisco Pizarro en 1531. La primera epidemia de viruela fue en 1529 y mató, entre otros, al emperador Huayna Cápac, padre de Atahualpa. Algo similar sucedió con el Imperio Incaico, derrotado por las huestes de Francisco Pizarro en 1531. La primera epidemia de viruela fue en 1529 y mató, entre otros, al emperador Huayna Cápac, padre de Atahualpa. Nuevas epidemias de viruela se declararon en 1533, 1535, 1558 y 1565, así como de tifus en 1546, gripe en 1558, difteria en 1614 y sarampión en 1618. Dobbins estimó que el 90% de la población del Imperio Inca murió en esas epidemias. Hablando de la conquista y colonización europea, sabemos que en 1492 Cristóbal Colón realizó el primer viaje documentado de Europa a América, lo que condujo a la colonización extensa europea del continente. Cada una de las potencias europeas que conquistaron y colonizaron el continente que recién había sido descubierto utilizaron diferentes mecanismos de dominación de los habitantes de América. En general, los historiadores españoles sostienen que la colonización británica fue bárbara y genocida, mientras que los historiadores británicos sostienen que la colonización española explotó el trabajo indígena hasta su exterminio para reemplazarlo luego con esclavos secuestrados en África. Estas visiones son conocidas respectivamente como la leyenda rosa y la leyenda negra de las colonizaciones en América por Europa. El resultado general fue una enorme mortandad de indígenas que se ha llegado a estimar en el 95%, como lo dijo Dobbins en el 83. Para responder a la masiva mortandad de indoamericanos a partir del siglo XVII, los portugueses, anglosajones, franceses y holandeses secuestraron alrededor de 60 millones de africanos, de los cuales unos 12 millones llegaron vivos a América, donde fueron reducidos a la esclavitud. Se realizó un gran flujo de mercancías y herramientas entre ambos continentes, también intercambios culturales y costumbres. En uno y otro continente se introdujeron nuevas especies de alimentos, plantas y animales. De manera negativa también se introdujeron nuevos tipos de enfermedades que particularmente diezmaron algunas comunidades indígenas. La América no conquistada por Europa. Hay que señalar también que la conquista europea fue rechazada en la mayor parte del continente. Varios pueblos originarios resistieron exitosamente las invasiones europeas. Varios pueblos originarios resistieron exitosamente las invasiones europeas sobre vastos territorios y además mantuvieron el dominio sobre ellos hasta llegados el final del siglo XIX. La Patagonia, la Araucanía, la llanura pampeana, el Mato Grosso, la región amazónica, la región del Darién y las grandes praderas del oeste norteamericano permanecieron bajo el dominio de naciones como los Mapuche, Het, Raquel, Wichí, Com, amazónicas, Algonquina. La independencia o procesos de independencia o de descolonización europea. El control directo de Europa comenzó a decaer el 4 de julio de 1776 con la declaración de independencia de los Estados Unidos ante la corona británica. Aunque siempre hubo insurrecciones, e inconformidad por parte de los nativos, dicho acontecimiento sería un aliciente más para la emancipación de las restantes colonias del continente. El proceso de independencia masivo en América Latina empezó a principios del siglo XIX,
Si bien a mediados del siglo XVIII comenzaron las primeras revoluciones comuneras contra el poder español, entre ellas destacan los comuneros del Paraguay, 1735, y la insurrección de los comuneros y en el virreinato de la Nueva Granada, en nombre de comuneros, se deba al lema de José de Antequera y Castro: la voluntad del común es superior a la del propio rey. Si bien los comuneros fueron derrotados originalmente, por ejemplo los del Paraguay en la batalla de Taipea, poco a poco los diferentes países bajo el dominio español obtuvieron su independencia. El 25 de mayo de 1809, la revolución de Chuquisaca, se inició la Guerra de Independencia de Hispanoamérica. El 25 de mayo de 1809, la revolución de Chuquisaca, se inició la Guerra de Independencia de Hispanoamérica, que finalizaría en 1824 con la batalla de Ayacucho. Al finalizar la misma, España había perdido prácticamente todas sus colonias en América, con excepción de las islas de Cuba y Puerto Rico. Los territorios independizados darían origen luego, como complejos procesos, a 15 nuevas naciones independientes: Paraguay, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Argentina, Perú, Uruguay y Venezuela. En 1844 y 1898, el proceso se completaría con la independencia de República Dominicana y Cuba, respectivamente. En los primeros años, después de la independencia, se registran varios intentos de conformar grandes estados-naciones en Hispanoamérica. En 1819 se conformó un gran estado independiente suramericano denominado la Gran Colombia, y que abarcó los territorios de los actuales Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. La república se disolvió en 1830. En 1816 se conformaron las Provincias Unidas del Río de la Plata como gran estado sudamericano, incluyendo en gran parte el Alto Perú, que luego integró Bolivia, y la Banda Oriental, que luego se independizó como la República Oriental del Uruguay. Entre 1837 se formó la Confederación Perú-Boliviana, que se disolvió 2 años después. En 1823 se formaron las Provincias Unidas del Centro de América, que se disolvieron en 1839 para formar Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Un estado que logró la independencia de manera pacífica en este periodo fue el Brasil. A raíz de las grandes guerras napoleónicas, la capital fue trasladada de Lisboa a Río de Janeiro, implicándose con ello la asignación de la categoría de reino a Brasil, un reino dentro del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. Al disolverse pacíficamente tal reino, surgió el Imperio de Brasil. La independencia fue proclamada el 7 de septiembre de 1822 por el hijo del rey de Portugal, Pedro I, que estableció una monarquía constitucional de economía basada en el trabajo esclavista. Durante el siglo, la mano de obra esclava fue gradualmente sustituida por inmigrantes europeos, sobre todo alemanes e italianos. Otro país que logró la independencia de manera pacífica fue el Paraguay. Los grandes protagonistas de este periodo en América fueron George Washington, Simón Bolívar, José de San Martín, Miguel Hidalgo y Costilla, Agustín de Iturbide, y otros que son considerados los padres de las patrias americanas contemporáneas por sus luchas contra el dominio colonial. La mayor parte de los países caribeños y Canadá se independizaron durante el siglo XX. Entrando en el siglo XX, no sin olvidar un siglo XIX poblado de muchos intentos de retomar por parte de la corona española sus antiguos territorios, pero no vamos a entrar mucho en materia, ya que vamos a dejar en la descripción de este video algunos videos complementarios, documentales, sobre los procesos específicos que en este video apenas se enuncian. Continuando, hacia el siglo XX, en América, este siglo representa una época de grandes cambios e interacciones. El continente, que había estado aislado del resto del planeta por siglos, era ahora uno de los más célebres, de los más visitados, de los más mencionados, según oportunidades.
Los Estados Unidos especialmente tendrán un papel central en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. El cine de Hollywood conquistaría el mundo, el jazz, el rock and roll, los inventos, Broadway, los monopolios, los viajes espaciales y otros grandes factores. El cine mexicano, argentino y brasileño serían la contraparte. Carlos Gardel, el rey del tango. El boom de la literatura hispanoamericana, con autores a la altura de los grandes clásicos universales, como Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y otros artistas de renombre como Fernando Botero, Diego Rivera, Frida Kahlo, Rever Berón, Torres de García y centenares de nombres en la pintura, la escultura, las artes escénicas, el cine. El continente de las razas y las culturas haría que el siglo XX se hiciera de una u otra forma americano. Eso sí, había una profunda ruptura entre el norte y el sur, haciendo el norte rico y el sur pobre. El siglo XX se caracterizó por dos fenómenos contradictorios. Por un lado, Estados Unidos y Canadá establecieron libres democracias estables firmemente, mientras que el resto del continente sufrió en muchos de sus países diversos tipos de dictaduras y hombres terribles de todo tipo. Si bien debe señalarse que las elecciones en Estados Unidos entre finales del siglo XIX y XX eran altamente fraudulentas y en México el sistema demográfico desembocó en un régimen autoritario sin alternancia democrática en la presidencia, algunas fuentes explican que no es causal de esta división y que esta inestabilidad política es consecuencia de un proceso económico y político de injerencia en estadounidense, aliada a las clases. Algunas fuentes explican que no es causal esta división y que esta inestabilidad política es consecuencia de un proceso económico y político de injerencia estadounidense, aliada a las clases dirigentes de cada país latinoamericano. A finales del siglo, que la mayor parte del continente logró hacerse de gobernantes elegidos democráticamente, aunque no en todas circunstancias se han establecido instituciones duraderas. El desarrollo económico de los Estados Unidos haría de este país, ya desde principios del siglo, la meca de la inmigración, sobre todo desde Europa y Asia, junto a países rioplatenses de Argentina y Uruguay. En menor medida, el resto de los países americanos no fueron ajenos a esa nueva oleada de pueblos que colonizaban a su forma el Nuevo Mundo. El desarrollo industrial del norte del continente, que haría a Estados Unidos una potencia mundial, crearía un desfase de frente a un sur empobrecido. La inmigración en Latinoamérica hacia este país aumentaría con el paso de las décadas hasta convertirlos como una segunda minoría en este territorio. El Canal de Panamá, inaugurado en 1914, con su ubicación en el punto más angosto entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, tuvo un efecto de amplias proyecciones al acortar la distancia y tiempos de comunicación marítima, produciendo adelantos económicos y comerciales que beneficiarían especialmente a Estados Unidos. El liberalismo económico se abriría cancha en Latinoamérica, especialmente después de la crisis económica de 1929. Pero en numerosos países serían las clases altas y dirigentes los beneficiados ante un campesinado pobre y marginal. América tuvo un papel menor y sin embargo participó durante las guerras mundiales. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial el continente se mantuvo a salvo de la ola destructiva que arrasó Europa, Asia y África y se volvió una vez más receptor natural de cientos de refugiados. Con el fin del conflicto, el 30 de abril de 1948 se funda la Organización de Estados Americanos. El 25 de abril de 1945 se celebró la primera conferencia en San Francisco de la Organización de las Naciones Unidas para garantizar la paz del mundo, la cual tendría como sede definitiva la ciudad de Nueva York. La Organización de Estados Americanos se fundaría el 30 de abril de 1948 en Bogotá, como culmen de un largo ideal comenzado en 1890 con la primera Conferencia Internacional Americana, efectuada en la ciudad de Washington, D.C., que se convertiría en 1910 en la Unión Panamericana. La Carta de la OEA
conformó el respaldo a metas comunes y respeto a la soberanía de cada uno de los países del continente. La Carta de la OEA conformó el respaldo a metas comunes y respeto a la soberanía de cada uno de los países del continente. Algunos hechos de interés durante el desarrollo del siglo XX en toda América. El comandante Neil Armstrong fue el primer ser humano que pisó la superficie de la Luna el 20 de julio de 1969 al sur de Mar de la Tranquilidad. Armstrong, nacido en Ohio en 1930, viajó con otros 2 compañeros de la misión Apolo 11. La llamada Guerra Fría tendría consecuencias nefastas en el suelo americano el primer lustro de los años 60 en el régimen implantado en Cuba por Fidel Castro y el Che Guevara, entre otros, que estaba orientado hacia la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la cual pasó a ser un incondicional aliado en detrimento de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. Proclama un momento de extrema tensión. La situación tuvo su punto más dramático en la crisis de los misiles de Cuba, que llevó a la humanidad a estar más cerca que nunca de una tercera guerra mundial, pero que pudo evitarse gracias a la voluntad de Nikita Gorbachev y John F. Kennedy. También se da el estallido del conflicto armado en Colombia en los años de los 60. También hubo una serie de regímenes dictatoriales en diversos países de América Latina, como en Brasil en el 64, en Argentina entre el 68 y el 76, en Chile en el 73, en Uruguay también en el 73, en Bolivia en 1980, además del estallido del conflicto armado de Perú en 1980. El 4 de abril de 1968, otro magnicidio sacudió al continente. Era asesinado el Dr. Martin Luther King Jr. en Memphis, uno de los grandes activistas del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos para los afroamericanos, laureado con el Premio Nobel de Paz. Organizó y llevó a cabo marchas por el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles básicos. La mayoría de estos derechos fueron promulgados en las leyes de los Estados Unidos con la aprobación del Acta de los Derechos Civiles y el Acta de los Derechos de Votación. Es tal vez más famoso por su discurso "Yo tengo un sueño", I have a dream, dado enfrente del monumento a Lincoln durante la Marcha de Washington por el Trabajo y la Libertad en 1963. El Dr. King es recordado como una de las mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos y en la historia moderna de la historia de la no violencia. El final del siglo. Después del fin de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín, el continente vio el avance del neoliberalismo, un conjunto de propuestas políticas económicas con énfasis en la libre circulación de capitales, la privatización de las empresas públicas y el desmantelamiento del Estado benefactor. Los padres de dichos procesos fueron el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, el Foro Monetario Internacional. Dichas políticas, que obedecen a una más compleja red de mercado internacional, si bien puso fin a gobiernos de facto como las dictaduras latinoamericanas, generó, por ejemplo, la crisis financiera argentina a partir de 1998, que crearía una alarma económica continental. Otra característica del fin del siglo, especialmente en la década de los 80, sería el fortalecimiento financiero de las mafias de la droga que tuvieron como epicentro Colombia, México y Estados Unidos. La mafia, ligada a la droga, adquirió un enorme poder económico que llegó incluso a ser un verdadero poder paralelo al Estado. Uno de los nombres claves de esta época que llegó a proporcionar mitos y leyendas fue el de Pablo Escobar, que, aparte de su enriquecimiento ilícito y de acuerdos de la edición de 1985, uno de los nombres claves de la época que llegó a proporciones de mito fue el de Pablo Escobar, que aparte de su enriquecimiento ilícito y de acuerdo a la edición de 1985 de la revista Forbes, llegó a ser el quinto hombre más rico del mundo, con la capacidad de poner en jaque la política colombiana y crear un conflicto internacional que involucró a países americanos en la llamada guerra contra el narcotráfico. Entrando al nuevo milenio, el 2001 marcó el inicio de un nuevo milenio, de un nuevo siglo. Si el siglo XX no fue el siglo de la paz y la prosperidad continental,
la manera en la que irrumpió la nueva temporada llega un nuevo milenio. El 2001 marcó el inicio de un nuevo milenio y un nuevo siglo. Si el siglo XX no fue el siglo de la paz y la prosperidad continental, la manera en la que irrumpió la nueva data cronológica no auguró mejores tiempos. El 11 de septiembre del 2001 tendrían lugar los ataques suicidas que implicaron el secuestro de 4 aviones de pasajeros que fueron empleados como bombas aéreas, dejando alrededor de 3.000 muertes. Las torres gemelas del Centro Mundial de Comercio, World Trade Center, fueron destruidas y el Pentágono resultó dañado. La historia se precipitaría para el mundo entero. El presidente George W. Bush iniciaría la invasión de Afganistán e Irak, y Oriente y Occidente se verían enfrentados en un conflicto que despertó viejas disputas, abrió la perspectiva a nuevas ambiciones y creó nuevas situaciones históricas. Este es el fin de nuestro video, una breve ilustración muy somera de la historia de América. Sin embargo, en la descripción de este link se encontrarán todos los materiales de apoyo necesarios para ampliar toda la información que se crea pertinente. Para seguir ahondando en la rica y complicada historia del continente americano. Muchas gracias.